Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. José Orlando Henao Montoya nació en Cartago el 5 de mayo de 1953 y murió en Bogotá el 13 de noviembre de 1998. Fue un narcotraficante y criminal colombiano. Fue fundador del Cartel del Norte del Valle y además responsable de muchos crímenes como el del capo del Cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera. Henao fue asesinado por el medio hermano de este, José Manuel Herrera. El Cartel del Norte del Valle fue el nombre dado por la Administración para el Control de Drogas, DEA, a la organización que se dedicaría al tráfico de polvo blanco que se operó principalmente en el norte del Valle del Cauca entre los años 1980 hasta 2008, localizándose al suroeste de Colombia. Tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se fragmentaron y fue conocida como una de las organizaciones más poderosas dedicadas al negocio del tráfico de droga. Se caracterizó por su barbarie, que solo de violencia las distintas regiones del país, la deslealtad de sus miembros traicionándose unos a otros para favorecer sus intereses personales, ya fuese dentro del negocio o ante la justicia norteamericana. Por eso, hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el narco más sanguinario de Pablo Escobar, Orlando Henao. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El Cartel del Norte del Valle se independizó totalmente de su similar de Cali a finales del 1993, luego de la muerte de Pablo Escobar y antes de la captura de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. Se organizaba una reunión por parte de los jefes del Cartel de Cali, donde el tema principal era el desmonte del negocio del tráfico de drogas en Colombia, para lograr unas garantías de sometimiento a la justicia del gobierno de Colombia y acabar con este negocio ilícito. Les habían prometido un máximo de 5 años de cárcel sin que la policía hiciera extensión de dominio sobre sus propiedades. Hubo personas entre los asistentes que no estuvieron de acuerdo con esta repentina disolución del Cartel de Cali, que compitió contra Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín. Los asistentes a dicha reunión no llegaron a un acuerdo porque querían seguir con el negocio ilícito y posteriormente fueron estos lo que conformaron el llamado Cartel del Norte del Valle. Esta nueva organización era liderada por Orlando Henao Montoya. En 1998, cuando asesinaron a Orlando Henao Montoya, apodado el Capo de Capos, el Cartel del Norte del Valle salió a la luz y se dividió en dos facciones, una liderada por Diego Montoya Sánchez y la otra bajo el mando de Wilber Alirio Varela, quien era el jefe del aparato sicarial de Orlando Henao Montoya. La organización criminal comenzó su descenso luego de la muerte de Orlando Henao, su líder. A partir de ahí, la organización quedó sin una persona que impusiera la autoridad. Luego del asesinato de Miguel Solano, alias Miguelito, ordenado por Wilber Alirio Varela, Diego León Montoya arremetió con Wilber Varela porque se opuso a las acciones arbitrarias que se estaba cometiendo en contra de los miembros del cartel sin consultar a los demás miembros de la cúpula. Fue allí cuando la organización se fragmentó en dos grupos: Diego León Montoya con sus aliados y su ejército personal que denominó como los Machos, y Wilber Alirio Varela con sus aliados y su ejército personal que denominó los Rastrojos. Los Rastrojos o las Rondas Campesinas Populares, RCP, es un grupo armado organizado narco-paramilitar de Colombia que hace parte del conflicto armado interno. Fue compuesta por disidentes de la Autodefensa Unida de Colombia, AUC, grupo paramilitar que se desmovilizó en 2006. Se presume su reaparición en 2019 en la frontera entre Colombia y Venezuela, en tal departamento del norte de Santander y el estado Táchira. Fueron un ejército privado creado por el narcotraficante Wilber Varela, alias Jabón. Fue uno de los dos ejércitos del Cartel del Norte del Valle junto a los Machos, grupo creado por el narcotraficante Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, los cuales se mantuvieron en guerra constante debido a la enemistad entre Jabón y Don Diego. Su nombre se debe a uno de sus fundadores, el lugarteniente de alias Jabón, Diego Rastrojo. Los capos tomaron la idea de crear estos ejércitos para evitar las desventajas militares que se pudieran presentar en casos de posibles diferencias con los grupos armados ilegales, con los cuales en muchas ocasiones hicieron alianzas con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Tras las capturas de alias Don Diego, Juan Carlos Ramírez Abadías, alias Chupeta, y la muerte de alias Jabón, lo que contribuyó a la disolución del Cartel del Norte del Valle, los Rastrojos desaparecieron, como así también sucedió con los Machos.
En mayo de 2014, los rastrojos contaban con un número aproximado de 460 militares sin un mando fijo, operando en todos los departamentos de la costa pacífica colombiana y en Antioquia, con influencia también en la zona del Catatumbo, en norte de Santander y la capital del departamento de Cúcuta, lugares donde se disputaban con el Clan del Golfo y las guerrillas de las FARC, EP, ELM y la disidencia del EPL. Tras la desaparición del grupo Los Machos, los rastrojos se enfrentaron a nuevos enemigos, entre ellos su anterior aliado, la guerrilla de las FARC-EP y otras bandas emergentes paramilitares de al igual que ellos. Investigaciones del gobierno señalaban que el objetivo de los rastrojos era tomar el control de los cultivos de coca en el departamento de Nariño, hecho que convirtió la zona en un territorio de guerra. Al final no lo consiguió, siendo desmantelada la organización en esta zona del país. En 2012, según versión de una red de informantes y representantes de los rastrojos, junto a los líderes del Clan del Golfo y los desaparecidos paisas, sostuvieron una reunión clandestina en la ciudad de Medellín para acordar una repartición de territorios a nivel nacional. De esta manera, buscaban acabar los enfrentamientos entre las mismas organizaciones criminales y trabajar en conjunto para una alianza que al final no se dio. Según declaraciones dadas a la prensa por el entonces ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, los rastrojos a diciembre de 2015 ya no es un BACRIM y tiene una treintena de miembros, ubicados en el norte de Santander, cuyo líder era Walter Rule Silva, alias Caravieja, abatido en territorio venezolano por las autoridades de ese país en enero de 2016. Las últimas células de esta agrupación narcoparamilitar quedaron desmanteladas al capturar en septiembre de 2016 a sus últimos integrantes, 34 en total, dejando desarticulada esta banda criminal según datos del gobierno en el marco de la Operación Troya. A pesar del éxito operativo del gobierno colombiano contra este grupo criminal, las autoridades manifiestan que los rastrojos al parecer se reactivaron, haciendo una presencia aislada en la frontera entre Colombia y Venezuela, más exactamente entre el departamento del norte de Santander y el estado Táchira. Los rastrojos ayudaron al presidente de la Asamblea de Venezuela y parcialmente reconocido como presidente de Venezuela, Juan Guaidó, a cruzar a Colombia para el concierto en Cúcuta del Venezuela Nightlife, en medio del cierre fronterizo que ordenó Nicolás Maduro como presidente a las Fuerzas Armadas de Venezuela, quienes no reconocen a Guaidó como mandatario venezolano. Recuerda que si te está gustando el video puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Con la captura de Diego León Montoya y Luis Hernando Gómez Bustamante en 2007 y el posterior asesinato de Wilber Alirio Varela en 2008 en Venezuela, este cartel llegó a su fin como una sola organización y se fragmentarían en pequeños grupos liderados por ex empleados y socios de los antiguos capos sin obedecer a ningún tipo de directriz. El 7 de agosto de 2007, en un operativo comandado por la Policía Federal PF denominado Operación Farrapos, Juan Carlos Ramírez Abadía fue detenido en el Gran Sao Paulo, en un lujoso barrio cerrado de Aldeia de Serra. Entre los prisioneros, el piloto ítalo-brasileño CNGP, el piloto contratado por el traficante para el pleno conocimiento de la legislación aeronáutica brasileña y reconocida con el entorno aeronáutico internacional, con entrenamiento superior en el curso de Ingeniería Aeronáutica ITA SJC-SP, además de ejercer funciones profesionales en varias aerolíneas del mundo. CNGP fue registrado en las compañías del empresario argentino Marcelo Javier, identidad falsa utilizada por Abadía, durante el periodo de 8 años en la función del capitán de aeronaves, pilotado a 32 países del mundo para Juan Abadía y el Valle del Cartel del Norte hasta su arresto en Aldeia de Serra, SP. CNGP fue imputado por el delito de asociación para el tráfico internacional, concierto para delinquir y evasión fiscal. En su defensa, estuvo representado por Roy Black, Strawberry Crompson and Storm PI y Law Offices Clary, Gottlieb Hamilton, LLP, One Liberty Plaza, New York. Durante el juicio y contenido procesal se presentaron pruebas de derecho, ratificadas por los integrantes de la no participación del piloto como integrante del Cartel del Valle. Su detención se produjo junto con la de Abadía y 8 pandilleros en la operación Farrapos de la PF, siendo trasladados al penal de máxima seguridad de Contagén, región metropolitana de Belo Horizonte MGBR.
Así que después de 180 días y por razones de seguridad, reconducido a los Estados Unidos por 4 años y 8 meses, el Centro Correccional Turner Guilford Knight en Miami, Florida, prisión federal en el condado de Miami-Dade hasta la fecha de su sentencia. Después del periodo fue admitido en South Miami Hospital, Blood Peace Health South en Miami, Florida, por un periodo de 18 meses para chequeos y exámenes médicos y psicológicos. El piloto regresó a Brasil libre de acusaciones de la DEA, FBI e International Criminal Police Organization, Interpol, así como de antecedentes negativas con la Policía Federal, con su reintegración jurídico-social con jurisdicción especial por la prerrogativa de un papel privilegiado residente en Sao Paulo y en el sur de Brasil para ejercer sus actividades de aeronáutica civil en el país y en el exterior. Según los archivos de FBI acerca de Don Diego, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de participar en la producción y distribución de varias miles de toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, siendo extraditado a los Estados Unidos. También lo considera y a su organización como involucrados en violencia y de gozar de protección de los grupos armados ilegales de izquierda y derecha, clasificados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Diego Montoya fue capturado en septiembre de 2007. Su sucesor como cabeza del cartel, Óscar Varela García, alias Capachivo, fue detenido por la policía colombiana en julio de 2008. Según una acusación del gobierno de los Estados Unidos en 2004, entre 1990 y 2004, el Cartel del Norte del Valle exportó más de 1,2 millones de libras de cocaína o 500 toneladas de valor superior a 10 billones de dólares de Colombia a México y en última instancia a los Estados Unidos para la venta. Los cargos dicen que el Cartel del Norte del Valle utilizó la violencia y la brutalidad para llevar a cabo sus metas, incluyendo el asesinato de rivales, gente que no pudo pagar la cocaína y socios que se creían que eran informantes de las autoridades. La acusación alega que los miembros del cartel emplearon los servicios de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como organización paramilitar de derecha internacionalmente clasificada como terrorista para proteger las rutas de la droga del cartel, sus laboratorios de droga y sus miembros y asociados. Las AUC son una de las 37 organizaciones extranjeras identificadas como terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004. Se les acusa de tener nexos con la policía colombiana, principalmente en Zarzal, Valle del Cauca, con su alcaldesa de cabecilla. Andrés López Florecita, uno de los miembros del cartel, se entregó en Estados Unidos y mientras purgaba su pena escribió un libro llamado El Cartel de los Sapos, en el que se relata su visión sobre el Cartel del Norte del Valle. El canal Caracol realizó una serie basada en este libro que se llamó El Cartel. Caracol decidió hacer algunas modificaciones por la cual en la serie los nombres reales de los sitios y personajes fueron cambiados. José Orlando Henao Montoya nació en 1953 en Cartago, Valle del Cauca. Fue hermano de Arcángel Ancisar, Fernando y Lorena Henao Montoya. Se convirtió en narcotraficante después de trabajar como policía por algunos años. Con un amplio sentido criminal, llegó a liderar su propia organización en ese departamento y astutamente se las arregló para que el Cartel del Norte del Valle permaneciera como anónimo mientras toda la opinión pública tenía conocimiento del Cartel del Cali y del Cartel de Medellín. Durante años lograría sobornar a las autoridades manteniendo así su cartel de droga en el más completo anonimato. Henao Montoya fue el perpetrador del asesinato del capo del cartel de Cali, José Santa Cruz Londoño, el 6 de marzo de 1996, luego de que José Santa Cruz le matara un trabajador suyo conocido como alias Capulina, del atentado a William Rodríguez, hijo mayor del narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, el 25 de mayo de 1996 y del asesinato de su socio en la cúpula de la organización, Efraín Hernández, el 7 de noviembre de ese año en Bogotá. Esto último para sacar del camino al único que podía poner en discusión su liderazgo en el cartel, aunque otras versiones sugieren que Efraín presuntamente planeaba convertirse en informante de la DEA, siendo descubierto por el jefe del cartel. Para terminar, quiero decirte que Henao venía entonces asestándole fuertes golpes al cartel de Cali. Asimismo, su cartel ya se había vuelto más poderoso a medida que este último declinaba. El 29 de septiembre de 1997, Henao se entregó a las autoridades y fue recluido en la cárcel de la Modelo de Bogotá. En la prisión siguió comandando su poderosa organización. Luego de que el jefe de su aparato militar, Wilber Varela, fue víctima de un atentado por parte del capo Elmer Herrera Buitriago, al principio se opuso a que Varela atentara contra este, pero al saber de la colaboración entre Elmer Herrera y la justicia estadounidense, Orlando Henao se confabuló con Wilber Varela para que éste organizara el asesinato de Pacho Herrera, hecho que se llevaría a cabo el 5 de noviembre de 1998.
Para ese momento, Elmer Herrera se encontraba recluido en el centro penitenciario de Palmira, en el Valle del Cauca. El clan Herrera, en represalia por este hecho, ordenó asesinar al jefe máximo del cartel del norte del Valle, Orlando Henao Montoya. Henao subestimó la capacidad de su compañero de prisión, José Manuel Herrera Moncada, alias El Inválido, medio hermano de Pacho. El 13 de noviembre, una semana después de la muerte de Pacho Herrera, Henao Montoya sería asesinado por José Manuel en la cárcel La Modelo de Bogotá. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.